La semana pasada supimos de una gran noticia, la aprobación por parte de la Administración de Alimentos y Medicinas de Estados Unidos de un medicamento que combate el Alzheimer al desacelerar los efectos de esta enfermedad. El medicamento se llama Leqembi y vamos a platicar sobre él con la doctora María del Carmen Cárdenas Aguayo, jefa del Laboratorio de Reprogramación Celular y Enfermedades Crónico-Degenerativas del Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de la UNAM. Doctora, bienvenida al programa. Buen día. Buen día, gracias Pascal. Pues muy amables por la invitación y con gusto platicamos de esta enorme noticia para el campo de investigación y de la clínica en la enfermedad de Alzheimer. Que bueno, quiero discutir con ustedes los puntos relevantes al respecto, tanto pros como contras de esta aprobación de la FDA. Pero si no estamos equivocados, ¿verdad? Es una gran noticia. Es una gran noticia, definitivamente. Se trata de la primera vez, bueno, si no contamos el anterior que fue cancelado en el 2021, la FDA aprobó otro fármaco similar que se llamaba aducanumab o Adulgem, Ujú. y este también se trataba de un medicamento que modifica el curso de la enfermedad. En inglés le llaman disease modifying, los fármacos que van a modificar el curso de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, realmente este sería pues el segundo, si contamos el Adulgem, el Ujú. segundo fármaco que fue aprobado con este propósito por la FDA. Sin embargo, en el 2021 se había aprobado como un proceso de emergencia por parte de la FDA debido a que se trata de una enfermedad que sabemos que al momento todavía no tiene cura. Ujú. Debe de quedar bien claro que este tipo de fármacos no son una cura, son tratamientos todavía para la enfermedad, Sí. están tratando de retrasar el progreso de la enfermedad, y que en el caso del fármaco Adulgem, se tuvo que retirar el permiso que se había dado de emergencia debido a que en los estudios de fases clínicas, que son las pruebas que se hacen con múltiples sujetos, estas fases clínicas empiezan desde fase 1, fase 2, fase 3, Ujú. y hasta que se llega a una fase 3 y los resultados son positivos, es que la FDA puede tomar una decisión de aprobarlo y poner el medicamento a disposición ya de los pacientes. En el caso de Antes, las sí. fases 1, estamos hablando de 20 o 30 individuos Ujú. involucrados en estas pruebas clínicas. Las fases 2 son como 200 aproximadamente y las fases 3 ya son miles. Entonces, estamos hablando de que estos fármacos, incluyendo el Leqembi, que es el que ahora estamos hablando de él, el lecanemab, tuvo que haber pasado estas fases de estudio clínico para poder ahora tomar la decisión por parte de la FDA de una aprobación completa, ahora sí no de Ujú. emergencia, se trata de una aprobación tradicional, Sí. la cual va a permitir que los seguros médicos de Estados Unidos ahora sí puedan cubrir el gasto de este fármaco, que por cierto es muy elevado. Déjenme decirles que se trata de $26,500 al año. Este Ujú. fármaco, sin embargo, es la mitad casi del precio que habían propuesto para el que se había aprobado en el 2021 tentativamente como Ujú. emergencia. Ese era de $56,000 al año. Entonces, ahora con esta aprobación por el proceso completo de la FDA, pues Ujú. ya puede cubrirse por parte de las aseguradoras médicas de Sí. Estados Unidos. Tengo varias preguntas, pero aprovechando el Claro que dato sí. que nos da de $26,500 al año, ¿este es un tratamiento que ya tiene que tomar por el resto de su vida el paciente? Eso es algo que todavía está en fase experimental, muy buena pregunta, porque realmente lo que se está viendo ahorita con el tratamiento a 18 meses que se hizo en las pruebas clínicas es un retraso en el progreso de la enfermedad de alrededor de 5 a 6 meses de enlentecimiento del progreso de la enfermedad. Ujú. Entonces, no sabemos si todavía se requiera dar más allá de 18 meses de tratamiento para poder mantener este retraso del progreso. Entonces, estamos diciendo, y que quede muy claro, que no se trata de una cura, la enfermedad sigue, la patología sigue apareciendo en el cerebro de estos individuos Sí. y está afectando la capacidad cognitiva, pero simplemente está un poco más lenta, está detenido este procedimiento, este proceso pues patológico un Ujú. poco. Sin embargo, a mí me gustaría aclarar aquí unos puntos muy importantes antes de que
pues se guarden demasiadas esperanzas con este fármaco. Es importante que la gente conozca las realidades que hay detrás. Resulta que está fundamentado este fármaco y el anterior, el Adulgem y el lecanemab, están fundamentados en la hipótesis amiloidea. Sin embargo, no deja de ser una hipótesis. Se trata de sustentar que el progreso de la enfermedad o el gatillo que dispara la enfermedad de Alzheimer serían los agregados de amiloide beta, que es una molécula, un péptido que se deriva de una proteína más grande, que es la precursora amiloidea, que sufre ciertos cortes, que la combinación de cortes con dos enzimas diferentes nos va a generar un pequeñito fragmento agregativo que es el amiloide beta, que se va a ir acumulando en diferentes regiones del cerebro. Sin embargo, aquí hay que aclarar muy bien que no todos los pacientes que tienen la enfermedad de Alzheimer tienen altas agregaciones del péptido amiloide beta en su Es cerebro. decir, podría funcionarle a Entonces, algunas personas y a otras no. exactamente. Y además, la etiqueta del fármaco deja muy claro, eso sí que bueno que la FDA lo manifiesta en la etiqueta, de que solamente personas que se encuentran en las primeras etapas de esta enfermedad, en el deterioro cognitivo moderado, no en un Alzheimer ya declarado, y que tengan acúmulos importantes de amiloide beta en el cerebro, entonces sí van a ser candidatos para el uso de este fármaco, que lo que busca es un anticuerpo monoclonal específico para el amiloide beta, busca unirse a estos agregados y favorecer la degradación de los agregados por parte de las células, ya sea la microglia, que vienen a ser los fagocitos del cerebro, o procesos que van a tratar de eliminar estos agregados gracias a la detección con este anticuerpo monoclonal. Sin embargo, pues queda claro que si no hay agregados previamente en el cerebro de estos individuos, pues el beneficio va a ser nulo, ¿no? Va a ser Sí. prácticamente muy moderado. Entonces, aquí hay dos puntos importantes. En lo que sería la enfermedad de Alzheimer, las lesiones histopatológicas características, una es los depósitos de amiloide beta, ciertamente, y otra son los depósitos de la proteína tau, que la proteína tau es una proteína estructural que le ayuda a las células a mantener la estabilidad de su esqueleto celular y poder de esta manera transportar vesículas, por ejemplo, necesarias para la comunicación nerviosa. Cuando en el Alzheimer se modifica la proteína tau, deja de tener la capacidad de unirse a estos andamios del citoesqueleto, que son los microtúbulos, y de esta manera se desorganiza el esqueleto celular y ya se degenera y no puede transportar la materia necesaria para lograr a cabo la sinapsis, y por eso es que se van perdiendo las conexiones nerviosas y después esto trae como consecuencia desconexiones y pérdidas de la memoria, primero a corto plazo y luego a largo plazo. Entonces se ha visto que los acúmulos de proteína tau sí correlacionan bastante bien con el deterioro cognitivo. Conforme empieza a haber más acúmulos de proteína tau en forma de marañas neurofibrilares, pero previamente, antes de formar las marañas, se van formando pequeños agregados en forma oligomérica de 20 a 40, perdón, desde 2 hasta 40 moléculas. Sí. Y estos también pueden ser patológicos y nos van a dar lugar después a agregados más grandes que van a correlacionar muy bien con el deterioro cognitivo. Entonces yo creo que Doctora, perdón, aquí perdón que la lo que interrumpa. nos... Tengo que hacer una pausa comercial Sí, obligada y me claro que gustaría sí. seguir conversando y hacerle varias ¿Cómo preguntas no? sobre el tema. Regresamos enseguida, si es tan amable. Claro que sí, gracias. Le agradezco mucho a la doctora María del Carmen Cárdenas Aguayo por haberme esperado en lo que duró este corte para seguir conversando sobre Leqembi, un medicamento que fue aprobado por la FDA de Estados Unidos y que permite pues retrasar los efectos del Alzheimer. Doctora, ¿cuántas personas padecen Alzheimer en México? Ok, en México no se tiene una estadística muy clara, sin embargo, pensamos que puede estar entre una cifra de 1 millón hasta probablemente ya cerca de los 3 millones de personas que estén padeciendo la enfermedad de Alzheimer en el país. Sin embargo, se tienen las cifras de que alrededor de los mayores de 65 años, que son los que presentan el Alzheimer esporádico, que es el tipo de Alzheimer más común en el adulto mayor, puesto que también hay Alzheimer familiar que se puede presentar en individuos jóvenes desde los 30 años de edad, pero ese es realmente muy raro, se presenta solo en el 1% de los casos y el resto son esporádicos. Entonces, de los esporádicos, los adultos mayores de 65 años, existe un riesgo de
más o menos el 7% de la población adulta mayor de 65 años puede manifestar la enfermedad. Y Ujú. tomando en cuenta estas cifras, podríamos esperar, como decía, entre 1 millón y 3 millones de casos. Y a nivel mundial estamos hablando de 35 millones de casos de enfermedad de Alzheimer. Sí. Y como la enfermedad de Alzheimer es el tipo principal de demencia, si consideramos ya todas las demencias, hablaríamos de 50 millones de casos de demencia a nivel mundial, y Ujú, cada 4 segundos se considera que se diagnostica un nuevo caso. ujú. Entonces estamos hablando de que esto es una crisis mundial, realmente un problema tipo pandemia, Sí, que si no encontramos realmente una cura para esta enfermedad, pues nos va a rebasar a todos los sistemas de salud de todos los países, entiendo. especialmente a los países en desarrollo como el nuestro. ¿Ya hay un acuerdo, digamos, científico sobre las causas del Alzheimer? Realmente lo que vemos sería ya la consecuencia del daño neuronal que está Mm, ocurriendo a lo largo de, se considera, 3 décadas, por lo menos 30 años, que va progresando la enfermedad silenciosamente ujú, hasta que se manifiestan los síntomas. Entonces, lo que nosotros vemos realmente ya post-mortem, por ejemplo, cuando se revisa el cerebro de los individuos que murieron o fallecieron por la enfermedad de Alzheimer, encontramos lesiones histopatológicas, como mencionaba hace rato, que son las placas neuríticas que están formadas del péptido amiloide beta ujú. y son agregados de este péptido y son extracelulares. Y tenemos también las marañas neurofibrilares, que son agregados de la proteína tau, que empiezan de Ujú. manera intracelular, ocupando todo el espacio del cuerpo de la Sí. neurona, y después van a causar la consecuencia de la muerte neuronal y, como decía, las desconexiones nerviosas que llevan a la pérdida de los Sí. recuerdos, de las memorias, y la pérdida de la capacidad también de aprendizaje, puesto que sabemos que se afectan primero la corteza entorrinal, luego el hipocampo, que es la Ujú. región de aprendizaje y memoria, y luego el resto de la corteza. Por eso vamos viendo incluso cambios de personalidad en los individuos, de la pérdida de la capacidad de valerse por sí mismos. Pero realmente, ¿qué causa esta enfermedad? Sigue siendo una pregunta abierta. Ujú. Sabemos que hay múltiples factores de riesgo. La edad es el principal factor de riesgo, porque conforme envejecemos, pues estamos sujetos a diferentes estímulos del ambiente, diferentes riesgos, por ejemplo, radiaciones, Ujú. los químicos en la comida, el estrés, incluso el estrés que sufre el individuo, que se va a reflejar en el estrés celular. Ujú. Todo esto aunado a la epidemia que hay ahora de lo que sería la diabetes, la obesidad, Sí. todo esto en conjunto, la depresión va conjuntándose como factores de riesgo que nos van a Ujú. llevar, desde luego, con un mal estilo de vida al desarrollo de estas enfermedades. Sí. Sabemos que hay genes de predisposición. Bueno, como dije, hay solo una pequeña fracción de esta enfermedad que es genética, pero también hay ciertos Mm. alelos de riesgo como transportadores de colesterol, como es la polipoproteína. La ApoE tiene una combinación de alelos que, si tenemos dos copias del alelo epsilon 4, podemos Mm. tener 8 veces más riesgo de padecer esta enfermedad. Entiendo. Entonces, ¿qué la causa? Todavía no lo sabemos. Es un conjunto de circunstancias, de estrés, de envejecimiento, de malos hábitos de vida, que van a dar como consecuencia ciertas susceptibilidades también de cada individuo, como consecuencia del desarrollo de la enfermedad. Por eso sabemos que hay agregados patológicos de proteínas, pero qué los está generando en un principio todavía no lo sabemos. Y al conocer ese tipo de mecanismos, nos va a permitir desarrollar realmente una cura, y no nada Sí. más un tratamiento que enlentezca el progreso de la enfermedad, De sino un acuerdo. preventivo también, ¿no? Se trata de buscar la prevención de esta enfermedad. Y en ese sentido, me queda un minutito, pero me parece importante preguntarle, ¿hay alguna prueba que alguien se pueda hacer para saber a determinada edad y con mucha anticipación si se está desarrollando el Alzheimer en su cerebro? Sí, lo que está ocurriendo aquí también es que tampoco hay una prueba de diagnóstico certera en vida del paciente. Como dije, el único diagnóstico certero Es sería el post-mortem. postmortem, Mm. encontrando las lesiones de marañas y placas, ¿no? Ujú. Ese sería el único. Pero, ¿qué pruebas ahorita se están desarrollando? Las que son un poquito más adecuadas sería la toma de un líquido cefalorraquídeo, que es con una punción lumbar, y desde luego es invasiva y requiere llevar al individuo a la clínica. Ujú. En el líquido cefalorraquídeo, que es el líquido que va a estar pasando por nuestro cerebro, va a acarrear las proteínas
proteínas que se estén liberando en él y nos van a servir estas proteínas como biomarcadores o marcadores específicos de la enfermedad. Muy bien. Ahora, como es muy invasivo, se está tratando de desarrollar también la técnica de detección de estas proteínas en la sangre, pero en el plasma de la sangre se encuentran muy, muy diluidas, entonces se requiere de técnicas altamente específicas. En nuestro laboratorio estamos tratando de mejorar estos métodos diagnósticos justamente tomando muestras de sangre de voluntarios que tengan queja subjetiva de memoria o que hayan sido diagnosticados con esta enfermedad neurodegenerativa, y estamos tratando de detectar estas proteínas como sería la proteína tau hiperfosforilada, que se ha visto que una de estas formas que ganan fosfatos en la posición 217, la treonina 217, que es un aminoácido, esta puede ser detectada 20 años por lo menos antes del desarrollo de los síntomas. Es una esperanza, doctora. Y nos da una esperanza. Le agradezco mucho su tiempo, muy amable. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Hasta luego, gracias.